Sin embargo, yo le había dicho que mi ganador del ranking, ya lo estoy adelantando, era el señor Don Carlos Cuesta. Y aunque se me vaya todo el tiempo, le tengo que contar esta historia porque es interesante. Pasó hace un tiempo, pero la recordé. Tiene varias, pero para mí la mejor. ¿Sabe usted que hubo una época que la batalla de las tertulias era la batalla de las 10? Se entendía que la franja de las tertulias era media mañana. De hecho, la señora Campos la colocó muy al final. Era como antes de comer. Luego Ana Rosa la puso un poco antes, porque lo que había a primera hora era entrevistas. Y esas entrevistas luego fueron evolucionando y se convirtieron también en tertulias. Cosas curiosas. Pero en un momento determinado, el señor don Julio Ariza, de Intereconomía, decidió que quería probar a hacerlo a las 10. Y creó el gato al agua en Intereconomía como tertulia pepera anti-Zapatero. Y le fue muy bien. Un día deberíamos hablar más tranquilamente de esa batalla. En un momento determinado, el diario El Mundo dice, oye, que bien le está yendo a los de Intereconomía lo del gato al agua, vamos a hacer un equivalente. Y crearon La Vuelta al Mundo, que se metía a la misma hora que el gato al agua, a las 10, en el canal de televisión que tenía el diario El Mundo, que era BO7, que también merecería un programa aparte. Lo que pasa es que si me dedico mucho tiempo a BO7 se me va a ir el tiempo, así que voy a ceñirme al tema que estamos hablando de las rectificaciones. En ese momento, España estaba en crisis económica. El gobierno Zapatero había tenido una muy mala gestión económica porque además había ganado las elecciones de 2008 diciendo que no había crisis, que como mucho había turbulencias, y ahora ya sabemos que sí sabían que había crisis. Podemos pensar bien que era decir, no, pero el infundir optimismo podía ayudar, o podemos pensar que no querían que se supiera hasta después de las elecciones. Eso ya podemos ser todo lo mal pensados que queramos. Bueno, el caso es que de repente entró la crisis económica y la forma de atacar al gobierno Zapatero era decir qué mal le va, digamos, qué mal está llevando la economía a Zapatero. Y en este tema se le ocurre al canal BO7 que dirige el señor don Melchor Miralles hacer un reportaje de cómo está de mal la situación en España. Es un reportaje sobre la indigencia. Claro, Melchor Miralles es el que dirigía BO7. También era el dueño de una productora que ya, no sé si sigue existiendo, se llamaba El Mundo TV. Y tenían material porque ya durante el gobierno del señor Aznar habían hecho un reportaje sobre indigencia. Entonces se les ocurrió hacer un reportaje y decir, miren, esta es la España de Zapatero. Y sacaron imágenes sobre la indigencia y sobre todo eso, con la mala pata de que alguien en internet lo estuvo viendo y dijo, pero si la película que sale es del año 2000 y pico y tal, no sé qué. ¿Qué problema había, además, que aquí le daba un poco de problema a todo este asunto? Que a lo mejor si fuera un canal que no tuviera ningún tipo de línea editorial, pero en aquel momento BO7 y muy particularmente el señor Carlos Cuesta, a lo mejor se enfada que lo diga, ahora es uno de los máximos directivos de Libertad Digital, pero en aquel momento estaba bastante cerca del Partido Popular. Y por tanto, su discurso era qué bien llevó la economía el señor Aznar, qué mal lo está haciendo el señor Zapatero. Con lo cual, un reportaje sobre indigencia en la España del Partido Popular del señor Aznar, pues no era algo que sentara demasiado bien al discurso que querían mantener. Esto, aunque salió en internet, en esa época internet no tenía tanto eco. Lo que más hizo daño es que lo vieron los del intermedio. Que los del intermedio leyeron que está diciendo, oye, que esto han sacado imágenes de tal. Con lo cual, digo, así, fíjate que en aquel momento el señor Costa no era especialmente conocido. No era alguien tan conocido. Yo creo que es cuando saltó a la palestra, pero, en fin, vamos a ver un poco algunos recortes de aquel momento épico. Y ahora nos vamos a un testimonio que de verdad que es escalofriante. Mientras que nos dicen que esto no va a costar ningún sacrificio, que esta subida de impuestos la paga cualquier persona, con la gorra, que no pasa nada, resulta que tenemos a más de 2 millones de parados en España. Más de 8 millones de personas tienen que vivir con menos de 500 euros al mes. Vamos a verlo porque tenemos un reportaje terrorífico, espeluznante. Serán buenos, ¿no? Bueno, pues esta es la España que vivimos. Esta es la España en la que nos teníamos que encontrar hoy. El pasado lunes, BO7, el canal del grupo Univisa Editorial, que también publica el diario El Mundo, emitió un documental en su programa La Vuelta al Mundo en el que denunciaba la situación de pobreza en la que está sumida España por culpa de la gestión económica de Zapatero. Que BO7 está dando por actual una situación de hace varios años ya. Un reportaje terrorífico, y es verdad. Esto da mucho miedo. De hecho, a los estudiantes de periodismo que se portan mal ya no les asustan con el hombre del saco. Les asustan diciéndoles que van a trabajar con Carlos Cuesta. Pero dime, Beatriz Montañez, supongo que al terminar este documental los periodistas de BO7 dijeron que estaba grabado hace 9 años. Pues no. Esta es la España en la que vivimos. ¿A qué se refería? ¿A la España que todavía paga pesetas? ¿O la España que te casca un documental de hace 9 años como si estuviese grabado ayer?
igual. La peseta y este documental son casi lo mismo. Ninguno de los dos sirve para nada. Así que gran trabajo, Beatriz. Recuérdame que felicito a los chavales del equipo de investigación del programa por descubrir esa estafa informativa. Bueno, decía esta vez está ahí recortado, pero enseñaban cómo se veían en Tres Mendigos imágenes de una cartelera de cine con películas que se habían estrenado, que fue la clave entre el año 2000 y 2002. Por lo tanto, sería la España de Aznar y no la España de Zapatero. La calle, pero hay una cosa que nos ha llamado la atención. Me refiero a esa tienda que ves ahí, es el SEPU, un centro comercial madrileño que ya no existe porque cerró sus puertas en el año 2002, como estamos viendo en esta información. Veo7 está dando por actual una situación de hace varios años ya. Y podemos saber la fecha exacta en la que se hizo este reportaje porque justo al lado del SEPU hay un cine que está proyectando una película, Algo que contar, es el título, un film de Ben Affleck y Gwyneth Paltrow que se estrenó en el año 2000, como estamos viendo en su ficha técnica. Por lo tanto, y repito, Veo7 está denunciando la situación económica actual con un reportaje del año 2000, cuando todavía gobernaba el Partido Popular. Lamento que se vea tan mal porque en ese momento no teníamos las capturadoras de hora, pero sí tengo con un poco de mejor calidad la rectificación del día siguiente, que es lo que más me interesaba que usted viera. No sé si ha sido un poco de qué ha ido la movida, ¿no? Sí, está perfectamente entendido. Ya empezamos, como siempre quiero saber o pensar si fue algo hecho aposta, si se cogieron las imágenes de forma consciente o no. Y en este caso, fíjese que en todos los casos de rectificaciones he hablado y le hemos comentado que podían ser errores periodísticos. En este caso concreto, creo que es una cosa claramente porque están tirando de su archivo. Están tirando el archivo. O sea, esto es una cosa que creo que está hecho para manipular aposta. Es el primer caso de los que hemos visto, ¿eh? Le voy a decir una cosa. Yo he tratado al que en ese momento era director de Veo7, Melchor Miralles, que se portó genial conmigo, pero es a quien yo responsabilizo de esto. Pero el director general, el señor Carlos Cuesta, es un presentador a fin de cuentas, pero el que va a poner la cara va a ser el señor Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Lo primero de todo, queremos pedir perdón, sin rodeos, perdón a todos los espectadores, porque la semana pasada cometimos un error. En mi nombre, en el del equipo, en el de toda la casa y en el del director general de Veo7, Melchor Miralles, perdón. El lunes emitimos un reportaje de hace algunos años sobre la mendicidad y no advertimos expresamente de su antigüedad, lo que legítimamente ha llevado a algunos a pensar que era actual. Ya paro porque ya recordemos que acaba el reportaje diciendo esta es la España en la que vivimos hoy. Recuerdo, ¿eh? El que acaba diciendo el reportaje esta es la España en la que vivimos hoy, la España de Zapatero, y ahora dice... Es un reportaje de hace algunos años sobre la mendicidad y no advertimos expresamente de su antigüedad, lo que legítimamente ha llevado a algunos a pensar que era actual. Fue un error, pero no como han dicho y escrito algunos malintencionados, una estafa. Y como fue un error, pedimos disculpas en rodeo alguno. Pero además quiero darle las gracias al señor Wyoming por seguir con atención nuestro programa. Gracias. Y porque gracias a él hemos detectado el error. Es decir, que gracias a Intermedios se dieron cuenta de que habían emitido una pieza de 9 años atrás. Gracias a Intermedio, cuando fueron a coger del archivo imágenes de mendigos o de la mendicidad en España, se dieron cuenta de que no hemos cogido la carpeta de 2008, hemos cogido la del año 2000, ¿sabes? Sin cosas que pasan. Gracias al señor Wyoming por seguir con atención nuestro programa. Gracias. Y porque gracias a él hemos detectado el error. Pero un error no es una estafa, Wyoming. Te lo argumento muy claramente. No hubo manipulación alguna de las imágenes que os permitieron detectar que nos habíamos equivocado. O sea, que no hubo ningún engaño porque se dejaron las imágenes de las películas antiguas. Como se veían las carteleras de las películas del año 2023, eso acredita que no era ningún engaño. Cuento muy claramente. No hubo manipulación alguna de las imágenes que os permitieron detectar que nos habíamos equivocado. Además, si alguien hace una estafa, lo hace de verdad, quitando las imágenes que le pueden delatar. Y Wyoming, si por algo se han caracterizado los medios de este grupo, es por perseguir la verdad, pese a quien pese, algo que no se puede decir de todo el mundo, ¿a que no? Y por último, porque teniendo en cuenta que en 2 años se ha duplicado el número de hogares con todos sus miembros en paro, el desempleo y las colas en los comedores sociales, no hace falta ser un genio para entender que si hubiésemos querido alterar algo, no lo hubiésemos hecho para quitarnos la razón. En breve estará terminado de editar el reportaje que estaba en elaboración y que debía emitirse, y que evidencia cómo la situación de mendicidad, si hubiésemos querido alterar algo, no lo hubiésemos hecho para quitarnos la razón. En breve estará terminado de editar el reportaje que estaba en elaboración y que debía emitirse. Ah, o sea, que había otro. ¿Está en elaboración cuándo? ¿Cuándo empezó a estar en elaboración? Pero entonces, ¿Estaba desde cuándo? Lo que decir es como que se equivocaron de vídeo. O sea, tenían el bueno, el de 2009, y se confundió la cinta y metieron el de 9 años atrás. Sé que usted está intentando buscar lo que sea
Pero es que esto no tiene sentido. O sea, estaba en elaboración un reportaje, pero publicaron el otro que ya estaba hecho, o cómo es la cosa y por qué está. No, porque no intentemos justificar, de verdad. ¿Sabe usted por qué dan rectificaciones los presentadores de solo 20 segundos? Porque cuando los haces un minuto, te pasa lo que le está pasando aquí a Carlos Cuesta, que se está metiendo en un jardín bestial. Reportaje que estaba en elaboración y que debía emitirse, y que evidencia cómo la situación de mendicidad y paro en España es mucho más dramática de lo que era hace años. Les va a interesar a todos, a ti también, Wyoming. Sé que no te lo vas a perder, así que perdón. Y por cierto, Wyoming, si quieres, mándanos un DVD con las veces que tú has pedido disculpas en antena por tus errores. Estaremos encantados de publicarlo. Pues creo que eso sí tengo una. Si me da tiempo luego la pongo, pero aquí realmente, no sé, ya hemos contado bastante, como hay que decir que para mí fue casi mejor, por eso sí es de guardado, el intermedio comentando esa disculpa que comentando la pieza original. Por eso merece la pena que lo veamos porque, en fin, lo hemos ido comentando ya nosotros un poco, pero era demasiado como para dejarlo escapar. ¡Vaya, con Carlos Cuesta! Hay una cosa que no entiendo. Si tan claro tienen que son ellos los que han cometido un error, ¿por qué se enfada conmigo? Beatriz, se reconoce el talento a primera vista y este hombre tiene un talento especial para las excusas chungas. Así que vamos a analizarlas. Vamos a analizar esas disculpas punto por punto. El lunes emitimos un reportaje de hace algunos años sobre la mendicidad y no advertimos expresamente de su antigüedad, lo que legítimamente ha llevado a algunos a pensar que era actual. Fue un error, pero no, como han dicho y escrito algunos malintencionados, una estafa. Y como fue un error, pedimos disculpas en rodeo alguno. Bien, el reportaje no sé, pero esta disculpa sí que es una estafa. Según Carlos Cuesta, su error fue que antes de poner el vídeo no dijo expresamente que era de hace 10 años. Vale. Pero si no lo dijo antes, lo podía haber dicho después. Vamos a ver lo que dijo nada más terminar el reportaje. Bueno, pues esta es la España que vivimos. Esta es la España en la que nos teníamos que encontrar hoy con una cuestión, con una subida de impuestos tremenda que, según el señor Zapatero, no iba a afectar a los trabajadores. Según la señora Salgado, era buena para los empleados. Como podemos ver, no ha dicho expresamente que fuera la España de hace 10 años. Ha dicho expresamente que es la España de hoy. Sigamos analizando las excusas chungas. Pero un error no es una estafa, Wyoming. Te lo argumento muy claramente. No hubo manipulación alguna de las imágenes que os permitieron detectar que nos habíamos equivocado. Bueno, vayamos por partes. Es verdad que el vídeo de hace 10 años no estaba manipulado. Bastante manipulado estaba ya el programa diciendo que era un vídeo actual. Y otra cosita, Carlos. El hecho de dejar las imágenes de dejar las imágenes que te delataban no te convierte en un buen periodista. Si acaso te convierten en un mal estafador. Analicemos otro fragmento de las explicaciones. En breve estará terminado de editar el reportaje que estaba en elaboración y que debía emitirse, y que evidencia cómo la situación de mendicidad y paro en España es mucho más dramática de lo que era hace años. Un momento, Carlos. A ver si lo he entendido bien. Vosotros queríais poner un reportaje y todavía no habíais terminado. Y por error pusisteis uno de hace 10 años. O sea que en vez de coger una cinta invisible, pusisteis lo primero que os encontrasteis y casualmente era ese reportaje. Bueno, por cierto, los guionistas de Globomedia siempre han sido bastante hábiles en todo el tema de las polémicas. Lo único que me hace gracia porque veo que Wyoming le pasa como a mí, que se atropella hablando, ya que sea yo tiene su talento, pero que es lo único malo, que son frases muy bien hechas, pero le cuesta el tema del teleprompter, ¿eh? Y es una lástima porque son guantazos muy bien metidos, pero que supongo que ya fue una parte de la gracia del programa, que él se va encasquillando, ¿no? Yo solamente quería comentar ese tema justo cuando dice, te lo muestro claramente, si quisiéramos hacer una estafa no habríamos metido imágenes que nos delataran. Digo, hombre, evidentemente, es que os habéis equivocado, es que no los habéis visto bien. A ver si te crees que se hizo, cuando se pusieron las imágenes dijeron, mira, una cartelera poniendo Titanic. Vamos a ver lo que aparezca, está muy bien. Hombre, por favor. Bueno, aunque estamos un poco fuera de tiempo, que sepa que también, bueno, que por cierto, que le hace algún balance a la disculpa de Carlos Cuesta y por qué cree que gana el ranking de formas de disculparse ante una... Sigo poniendo que para mí en el ranking lo de escolar es insuperable. Pero es cierto que en este caso, sobre todo el hacerse el ofendido, cuando creo que es el caso más claro en el que se ha hecho de forma exprofeso todo esto, me hace que me resulte mucho más incómodo. Porque es imposible que esto, cuando se ha colado, no se haya hecho sabiendo que se estaba cogiendo una pieza de entonces. Con todos los casos que hemos estado analizando, creo que podemos intentar atribuir un error realmente humano o lo que sea. Pero aquí,
aquí está hecho aposta, entonces encima que te Aquí lo que pasa es ofendas. que en el fondo, y tienes razón una cosa que os cuesta, que supongo que no era muy complicado encontrar mendicidad real en ese momento, pero debe ser más caro. Dice, mira, ya tenemos aquí un reportaje, ¿quién va a mirar que los mendigos de 2002 no pueden ser los mendigos de 2009? Ya está. Que es una cuestión de ahorrar, supongo. Lo raro es que tampoco hacía falta que dijeran nada. En ese momento tampoco estaba todo el mundo pendiente de cómo iba a responder BO7. O sea, básicamente estaban pendientes los del intermedio para estirar el chicle y seguir la polémica. ¿Quién les dijo que era una buena idea responder? Sobre todo si es para decir, bueno, en el fondo no ha sido ninguna estafa porque estaban las pruebas, y luego ya lo decir, en el fondo sí teníamos una pieza, lo que pasa es que no la habíamos terminado y por error metimos esta otra. Aquí es que la única reacción es la que he hecho Wyoming, me digo, a ver si lo entiendo. Entonces, teníais una cinta invisible porque aún no la habéis terminado y por error cogisteis la primera que pillasteis, que casualmente era un documental de la mendicidad, que es la parte que yo no entiendo. Como le he dicho, si hubiera hecho una pieza de 20 segundos a lo Víctor Arriola, cualquiera de estas personas, pues se hubiera librado de este vídeo que le ha dedicado el Wyoming en este caso. Pero por intentar hacer una pieza explicando más y además con ese lenguaje gestual de mira, lo sabíamos de sobra, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Con la chulería, pues es que se monta una pieza de 1 minuto y medio que es maravillosa por todos lados. Pues teniendo en cuenta que el señor Wyoming, aparte de que lo lee todo porque según ha confesado él, resulta que se lo escriben los guionistas, este programa, señor Wyoming, véngase usted aquí y verá cómo lo hacemos de lo que vamos pensando. A mí no me escribe nadie nada porque yo digo lo que yo pienso, a diferencia de este presentador.